Hola, qué bueno que estés de vuelta. El Colegio de Especialistas y Médicos Familiares número 21, con la colaboración de el Consejo Mexicano de Certificación, la Federación UONCA y la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, presenta Cómo abordar una lumbalgia en la consulta, con la doctora María Alejandra Gabilondo García. Entonces, el día de hoy contamos también igual con la presencia de la doctora María Alejandra Gabilondo García. Doctora, si quiere ir proyectando su presentación, tiene el acceso. La doctora precisamente tiene la licenciatura en médico cirujano, ¿verdad? Por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una licenciatura en fisioterapia por la Universidad Tecnológica de México. Actualmente está haciendo la especialidad en ortopedia precisamente en el Hospital Regional número 2 del IMSS. Cuenta con varios estudios, diplomados, ¿verdad? Cursos de rehabilitación propiamente y también igual de investigación. Y en este caso, pues le damos la más bienvenida a nuestro colegio, a la doctora Gabilondo. Muchas gracias, doctora, por participar con nosotros. Hola, Doc, muchas gracias. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de cómo abordar una lumbalgia en la consulta. Es un tema que realmente tanto en la consulta de ortopedia como en sus consultas pues llega muy común este tipo de pacientes. Por eso es que escogí esto para podérselos brindar a ustedes. Primero que nada, un repaso anatómico. La columna lumbar va a estar conformada a partir de las vértebras L1 a L5 y esto va a ser a partir de las últimas, de la última arco costal hasta a nivel del sacro. Esto es muy importante porque estas van a ser las referencias anatómicas que nosotros vamos a tomar al valorar una radiografía. La más importante, pues el sacro y las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas vamos a poder observar que están a nivel de L4. Entonces es una referencia anatómica para podernos ahí saber a partir de dónde contar. Siempre vamos a tener que ver también una vista lateral de la columna. En este caso, pues las estructuras importantes de esto son las apófisis espinosas y esta, como pueden ver, tienen forma de hacha, están a 90 grados, tiene una curvatura lordótica y esto en algunos pacientes se va a ver aumentado, en algunos pacientes va a tener rectificación, pero eso va a ser de cada paciente y es totalmente normal. Una hiperlordosis puede ser causa de una debilidad a nivel muscular anterior, toda la pared abdominal. Pacientes que son obesos, embarazadas, todo esto va a ir cambiando de acuerdo a la estructura anatómica de cada paciente para poder estabilizarse en un centro gravitatorio. Es importante recordar que existe que pues los cuerpos vertebrales, bueno, más bien la anatomía del cuerpo vertebral va a estar conformada por un cuerpo, por pedículos, láminas, por la apófisis espinosa y las apófisis transversas. Y en el centro, el orificio vertebral por donde va a pasar la médula vertebral. A su vez, entre cada uno de las dos vértebras se va a formar un agujero de conjunción, también muy importante porque a partir de este es de donde van a salir las raíces nerviosas. A su vez, tenemos que cada cuerpo vertebral va a estar articulado por estas carillas articulares y estas con el tiempo, con el envejecimiento, son las que se van a ir, esas son las que nos permiten el movimiento de la columna vertebral y con el envejecimiento, como pasa con las rodillas, como pasa con la cadera, aquí va a empezar a haber cierta artrosis y va a producir cierta limitación de dichos movimientos, que más adelante vamos a ver, van a condicionar pues ciertas patologías también. Bueno, aquí está el núcleo, la anatomía como tal de la vértebra va a estar conformada por el cuerpo vertebral, un núcleo
intervertebral, un disco intervertebral y otro cuerpo vertebral. Este disco intervertebral va a estar formado por un anillo fibroso y en el centro por un anillo, por un núcleo pulposo. Esto es muy importante porque la mayor cantidad más bien nuestro disco intervertebral va a estar conformado de un 80% de agua. Entonces, con la edad, con la deshidratación, con el poco movimiento que se tenga, esta agua se va a ir perdiendo y entonces en lugar de tener un núcleo pulposo en el centro vamos a tener todo fibroso. Todo va a estar fibroso y esto le va a quitar movilidad. Entonces aquí pongo el ejemplo de una esponja, por así decirlo, y una esponja que joven, bien hidratada, con buen movimiento, yo puedo, tiene una muy buena altura. El disco intervertebral, en este caso, la esponja tiene una buena altura. En una esponja vieja, seca, que pues ya no se le, el agua ya no llega tan bien a esta, la altura se va perdiendo y a su vez pues se va rompiendo. Entonces, esto es lo que va a condicionar a la larga el hecho de que nosotros tengamos ciertas patologías del disco intervertebral, como son las hernias discales, protusiones o incluso pues condicionar justamente un conducto lumbar estrecho. En este caso les pongo del lado derecho lo que es una protusión en la esquina superior derecha, donde no existe una rotura del anillo fibroso, simplemente protruye este disco. Puede causar ciertas alteraciones, pero realmente esto sí lo podemos ver en una resonancia magnética, pero realmente no nos va a condicionar un problema, un gran problema. Tal vez ya nos llegue a causar un problema, una extrusión del disco. Esta extrusión, pues ya hay una ruptura del anillo fibroso, ya hay una salida del disco, y el hecho de que este se pueda reparar también va a depender mucho de esa movilidad que tenga el paciente y de esa hidratación misma y la juventud propia. Entonces, y el secuestro como tal va a poder el paciente regresar esa hernia a su estado original, normal, si llevamos los cuidados pertinentes. Dentro de la anatomía también quiero recalcar los músculos, que son súper importantes porque la mayoría de los pacientes no tienen una lesión a nivel discal, sino más bien su problema va más que nada a nivel muscular. Los extensores de la columna, como son los extensor longos de la columna, de la espalda, los paravertebrales, los multífidos, y recalco aquí principalmente el oblicuo y el cuadrado lumbar, ya que son los músculos que se insertan a nivel de la cresta ilíaca. Justo en ese sitio, los pacientes siempre van a tener dolor. Si yo toco profundo en la inserción de la cresta ilíaca ahí en esa inserción, ahí va a presentar el paciente dolor. Y eso es muy característico de todos. En el caso en la parte de abajo, pues está el músculo piramidal, que es uno de los músculos más importantes, sobre todo para el nervio ciático, ya que, no me dejo quitar esto. El nervio ciático, este músculo va a estar, se inserta, se origina a nivel del borde del sacro y se inserta a nivel del trocánter mayor. Por ahí, por debajo de este, pasa el nervio ciático. El nervio ciático, las raíces nerviosas van a crecer a nivel de L4, L5, L5, S1, S1, S2, S2, S3. De ahí sale ese nervio ciático. O sea que hernias discales por arriba de este nivel L1, L2, L3, no vamos a tener alteraciones en el nervio ciático. No debería corresponder la clínica con la imagen.
Es importante este músculo piramidal porque pacientes sedentarios, pacientes que se la pasan mucho tiempo sentados en la oficina, viendo la tele, viejitos también que se la pasan sentados, pueden tener una contractura del nervio ciático y eso estar condicionando una alteración a este nivel y todas las características clínicas que corresponden. No que sea específicamente de la columna como tal o un problema a nivel discal. Dentro de la estadística, y justamente la razón por la que escogí este tema, es la lumbalgia son las consultas que más nosotros tenemos, es la consulta más saturada dentro del instituto. Tiene una prevalencia de entre los 70 al 80% y un pico entre los 35 y 55 años. O sea que son pacientes todavía laboralmente activos. Se dice que en un 80% ha sufrido un evento de lumbalgia en su vida y de esto el 50% es población activa y de esto de un 12 a un 13% van a una consulta médica o es motivo de consulta médica una lumbalgia. Entonces es importante atenderla. Dentro del interrogatorio vamos a tener principalmente la edad. No es lo mismo que tenga una lumbalgia en un paciente joven que en un paciente, en un niño, en un joven o incluso en un adulto mayor. La ocupación también tiene mucho que ver, incluso a qué se dedicó y a qué se está dedicando en esos momentos. Lo mismo, no es lo mismo un deportista a a un oficinista, a un albañil. Dentro de las comorbilidades, pues es muy importante si es diabético, si tiene VIH, si padece osteoporosis, si, si tiene antecedentes de cáncer en la familia, él si se encuentra en un proceso de cáncer, los antecedentes serofamiliares y el dolor, que aquí va a estar el punto clave para que nosotros podamos abordar de qué tipo va a ser este dolor, pues, esta patología, hacia dónde nos va a ir guiando. Tiene mucho que ver la temporalidad, si fue reciente, si ya tiene meses, si ya tiene años, si cuenta con un antecedente, qué es lo que lo ocasionó, a partir de qué empezó a sentir ese dolor, la localización del dolor, si es difusa, si es centrada en algún punto específico, la intensidad del dolor, si es si se quita si la intensidad del dolor disminuye con el movimiento, si se queda durante todo el día, si aumenta durante la noche, qué actividades lo incrementan, subir o bajar escaleras, caminar, el incorporarse, este, simplemente moverse, el tipo de dolor que va a tener, si es compresivo, se sitúa solo en la zona lumbar, solo se encuentra ahí, si este dolor se irradia a alguna de las extremidades, si este dolor irradiado es punzante, quemante, y eso se le va a denominar dolor radicular. Y ese dolor radicular va a ser muchísimo más intenso que el dolor propio de la lumbalgia. Entonces, el dolor que tengan ellos a nivel de alguna de las extremidades va a ser muchísimo mayor que el dolor que sientan a nivel lumbar. Si se llega o va acompañado de una alteración motora, ya sea una debilidad o pérdida de fuerza, si también va acompañado de una alteración sensitiva, si tengo una hipo e hipersensibilidad, si tengo parestesias, calambres, y a eso le voy a denominar radiculopatía. Toda alteración, entonces, de que estemos hablando de dolor neuropático, dolor neural, vamos a denominarlo dolor radicular, mientras que la alteración motora o sensitiva que se tenga va a incluir una radiculopatía. Primero que nada, la inspección, pues vamos a ver el paciente si tiene una posición antiálgica, la marcha, la más común, el nervio ciático lo que nos permite es que el paciente pueda hacer, se pueda parar de puntitas o se pueda parar de talones. Entonces, ese L5 inerva
el músculo tibial anterior, que es lo que nos permite pararnos de talones, y S1 va a ser la parte de los gastrocnemios que nos va a permitir pararnos de puntitas. Entonces, un paciente que tiene una alteración del nervio ciático y que ya es recurrente esta, vamos a tener la marcha característica en SPH, ya que este paciente no va a poder realizar justamente ese movimiento de dorsiflexión del tobillo, justamente porque va a estar alterado L5. Entonces el pie va a estar va a estar a favor de la gravedad, entonces va a estar caído en equino. Entonces, para poder realizar la marcha, va a tener esta forma de os característica del STPH. Y otro característica que vamos a tener son vamos a ver, comparar a ambas extremidades y alguna de ellas puede que tenga atrofia muscular y esas atrofias son muy evidentes. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos ver que hay una alteración, que efectivamente hay una alteración a nivel del nervio ciático o neuropático. Le vamos a pedir entonces al paciente que trate de caminar o que se pare de puntitas y talones. Lo vamos a inspeccionar de manera dorsal. Vamos a ver si tiene alguna desviación hacia algún lado. Tomamos como referencia la altura de los hombros, las escápulas, crestas ilíacas. Y de ahí, pues si el paciente en la parte lateral está inclinado hacia adelante, hacia atrás, si se aumenta la lordosis, si no está aumentada, si está más bien rectificado y demás. De ahí nos vamos a los arcos de movimiento. Si el paciente puede realizar flexión, extensión, la flexión la vamos a tener incluso hasta 90 grados, extensión 30 grados, lateralización 35, 45 grados, tomando como referencia que el paciente pueda tocar sus rodillas de lado a lado. Un signo característico que vamos a tomar en cuenta va a ser el signo de Adam. Este signo de Adam nos va a permitir si existe una escoliosis o nos va a dar un poquito la premisa de si existe esta alteración. Nosotros vamos a ver uno de los lados a lo mejor más arriba que el otro al pedirle al paciente que se agache y del lado que esté más elevado es porque hacia ese lado está la concavidad de la escoliosis. En este caso, por ejemplo, en la imagen, la concavidad está hacia el lado derecho. Otro signo característico es el signo de Hop y este nos va a permitir pues qué tanta flexibilidad tiene nuestra columna lumbar. Se va a poner una marca a nivel de la región sacra, otra por arriba de esta contamos 10 centímetros y se coloca la otra marca y le pedimos al paciente que flexione. Debe de aumentar hasta 15 centímetros, bueno, 5 centímetros más, entonces debe ser 15 centímetros en total para probar la flexibilidad lumbar. Aquí les traigo un video de una paciente que pues desde ahí vamos a poder ver a la inspección la marcha. Como la paciente, pues literal casi no se mueve, casi no tiene movimiento ni siquiera torácico y también la región pélvica casi no tiene movimiento. Desde ahí ya nos está dando, esta paciente nos consultó porque tiene lumbalgia, que tiene irradiación hacia la extremidad pélvica derecha, presentando parestesias y calambres en esa extremidad. Entonces, nuevamente quiero que vean cómo se mueve muy estática. Entonces, desde ahí nosotros podemos ver cómo el no movimiento, un mal movimiento de la columna puede condicionar todas estas sintomatologías. De ahí nos vamos a la palpación. En la palpación vamos a tocar cada uno de los cuerpos vertebrales y para conseguir esta palpación necesitamos que el paciente se flexione. De ahí nos vamos hacia todos los apófisis espinosas. Lo ideal sería obviamente desde la columna cervical hasta abajo
en este caso, pues región lumbar. Y de ahí me voy a hacer los músculos, toda la región paravertebral y donde les digo, la inserción al nivel de las crestas ilíacas, donde van a estar el cuadrado lumbar y a nivel profundo y un poquito superficial los oblicuos. Ahí siempre va a presentar el paciente mucho problema, inclusive aun cuando tenga la alteración de discal, van a tener alteración de esos músculos. Después me voy a ir a unas pruebas si existen cierto grado de neurotensión o ya como tal compromiso radicular. Y para esto voy a hacer las maniobras de Bragard, la C y Bragard invertido. La maniobra de Bragard, yo voy a levantar la pierna, que el paciente no la levante. Yo como evaluador levanto la pierna bien extendida a la rodilla y voy a ir a un rango de 35 a 70 grados. Si el paciente refiere dolor a ese nivel, dolor pero irradiado. Por lo general luego sienten dolor, pero que nada más que es el estiramiento muscular que tienen, sienten dolor a nivel de la rodilla porque también tienen su gonartrosis. Entonces tiene que ser un dolor quemante, punzante, parestesias que lleguen hasta el dedo, hasta el primer ortejo. Si tengo esta prueba positiva, ya me da, es un LASEG positivo. Para hacer la valoración de Bragard, justo hacia el punto en el que me dio positivo LASEG, bajo hasta donde ya es negativo y ahí hago una dorsiflexión. Aumento esa tensión a nivel del nervio y si también esto me da signo de neurotensión o esta irradiación punzante quemante, es positivo también Bragard. Por lo general, si la SEG es positivo, Bragard va a ser positivo. La SEG es muy, es muy sensible, pero poco específica. Entonces, no porque también tengan la SEG negativo, quiere decir que no tengan ninguna alteración. Ahora, si por arriba de los 70 grados a mí me está dando dolor, más bien yo me voy a ir a la articulación como tal o muscular a nivel del cuadrado y si me da luego iniciando el movimiento, ni siquiera llegando a los 35 grados, me voy a ir más que nada a una alteración a nivel de la articulación sacroiliaca o incluso el músculo piramidal. Es importante también a la palpación, justamente palpar el recorrido del músculo piramidal y también muy seguramente va a estar alterado. La SEG positivo va a ser, la SEG invertido, perdón, va a estar paciente en decúbito prono y ahí yo voy a intentar realizarle la flexión a 90 grados de rodilla y de ahí levanto, extiendo cadera. Y eso me va a dar una alteración o una reacción sensitiva, quemante, punzante, pero a nivel del muslo, en la parte anterior. Ahí yo no estoy checando el nervio ciático, ahí yo me estoy yendo a L1, L2, L3, que es más bien el nervio femoral. Y en las otras, pues sí me estoy yendo en la SEG, Bragard, ahí sí me estoy yendo hacia el nervio ciático como tal. Otro punto importante, nada más que tengan presente, pues son los dermatomas miotomas. ¿Cómo están dirigidos? Porque a partir de ahí nosotros vamos a evaluar sobre todo la sensibilidad. L1, L2, L3 es a nivel del muslo. L4 baja hasta la región media de la pierna. L5 región lateral. S1 más que nada en la región posterior. Entonces, como les había mencionado, esos son los dermatomas. Le pido al paciente que cierre los ojos y voy evaluando de un lado del otro, si de un lado siente más, si de un lado siente menos. Y posteriormente me voy a lo que son como tal el miotomo. L5, como les dije, nos permite hacer la dorsiflexión. S1 nos permite hacer la plantiflexión. Entonces S1 nos permite pararnos de puntitas, L5 nos permite pararnos de talones. Es importante la escala muscular de Daniels aquí. Vamos a revisar cuádriceps isquiotibiales a grandes rasgos,
la dorsiflexión y la plantiflexión. A grandes rasgos es lo que vamos a valorar muscularmente. Y cuando hay una alteración, incluso desde la atrofia muscular que nosotros estamos valorando, vamos a ver cómo el lado afectado realmente tiene una alteración en la sensibilidad y más a nivel motor o en la fuerza muscular. Solo para recordar rápidamente: 0, no tengo ninguna contracción visible ni palpable. 1, tengo una contracción visible y palpable, pero no mueve. 2, puede mover la extremidad, sin embargo, no vence la gravedad. 3, vence la gravedad. 4, vence una fuerza mínima. Y 5, vence una fuerza máxima. Casi todos los pacientes van a estar entre 3, 4, y ya bastante alterado, 2. Los niveles que ya les había mencionado. L4 nos permite dorsiflexión. El L4, perdón, no, lo que vamos a evaluar más que nada es el reflejo patelar. Si está hiperrefléctico, hiporrefléctico, también nos habla de una alteración. L5 no tiene reflejo y S1 tiene el reflejo aquilio, ¿sale? Y ya hablamos de en qué sitio está la sensibilidad y la parte motora. Les pongo una serie de casos en las que nosotros vamos con ciertos datos clínicos que nos van a dar pues el diagnóstico o nos van a dar un poquito un antecedente para nosotros pensar en qué es lo que está produciendo ese dolor. El caso es un paciente de 75 años de edad, es pensionado, es hipertenso, no tiene, que de repente inicia con dolor lumbar posterior a una caída que tuvo de sentón en el baño. De ahí se incorporó con dificultad, estuvo un tiempo manteniéndose el dolor. Sin embargo, fue incrementando, no se quita, no tiene ninguna alteración motriz o sensitiva. Sin embargo, pues siente ese dolor intenso en la zona que no se quita con el reposo, que no se quita al descanso, y que aumenta mucho al movimiento. La intensidad del mismo entre 8, 9, incluso 10 en EVA, razón por la cual pues acude a su consulta. Y otro caso de un paciente que es ingeniero, no tiene ninguna comorbilidad, está revisando una obra, se sube una escalera y la escalera se resbala y él cae parado. Al caer parado siente un ligero dolor a nivel tóraco-lumbar y ese dolor se mantiene y igual no se quita el reposo, aumenta mucho con el movimiento y la intensidad va incrementando a lo largo del tiempo. No cede adecuadamente con la analgesia suministrada, tampoco tiene alteración motriz ni sensitiva. Y esto ya desde ahí, de una caída en un paciente de su propio plano de sustentación, un paciente adulto mayor. Aquí les puse el caso de un hombre, pero por lo general también es mujeres, o donde los van a ver va a ser en mujeres. Y aquí les puse un paciente que cae de aproximadamente 1.5, 2 metros de altura, cae parado, es carga axial. Ahí ya son banderas rojas que debo de evaluar. Entonces vamos a tener una radiografía. Siempre vamos a pedir 2 proyecciones, AP y lateral, para valorarla. Y empezamos a contar en la primera, que se ve un poquito más azul la radiografía. Empezamos a contar a partir del sacro, L5, L4, L3, L2, L1 y T12, ¿no? Entonces, lo que vamos a valorar ahí son las apófisis espinosas, que estén bien, y los espacios entre cada una de los espacios vertebrales entre cada uno de los cuerpos. Como pueden ver en una AP, en este tipo de casos, pues realmente no me da mucha información. Sí puedo llegar a ver una disminución o algo de alguna de las vértebras, pero realmente no tanto. Por eso necesito una radiografía lateral también. Y en la radiografía lateral, aquí me voy igual, sacro
y por arriba L5, L4, L3, L2, L1, T12. Y aquí, aquí es donde podemos ver que en L1, a nivel de L1, hay una alteración, ya la vértebra no es no es de la misma forma, no es del mismo tamaño que las anteriores. Entonces desde ahí ya suena algo raro y pues aquí ya me está hablando de una alteración, una fractura por compresión. Y en este caso podemos dárselo al paciente de 45 años que les mencioné. ¿Por qué? Porque las vértebras todavía conservan cierto espacio. Desde ahí ya puedo ver la juventud de una columna a otra. El cuerpo vertebral todavía está bastante conservado y, y está bastante alineado. Entonces, este paciente tiene una fractura a nivel de L1. Nos vamos a la imagen de la derecha. Igual parece ser de un paciente joven. Los cuerpos vertebrales están de adecuada altura. El espacio intervertebral en cada uno de ellos también está bastante conservado. Y en este igual cuento L5, L4, L3 y a nivel de L2 tenemos una disminución de ese cuerpo vertebral que nos habla de una fractura también por compresión. Y finalmente abajo nos vamos a una radiografía de un paciente un poquito ya mayor. Podemos observar ya cierto grado de artrosis, osteofitos marginales, esclerosis subcondral que empiezan a ver en los cuerpos vertebrales, disminución del espacio intervertebral. Contamos igual sacro por arriba, L5, 4, 3, L2 ya tiene una disminución del espacio, L1 tiene una disminución del espacio, T12 tiene una disminución del espacio, T11 tiene una disminución del espacio. Este es un paciente que pues ya ha tenido múltiples fracturas por compresión y también son focos rojos que nosotros tenemos que empezar a atender porque es un paciente que seguramente tiene osteoporosis. También que se va viendo en el cuerpo vertebral, pues ya no está tan denso, ¿no? Está bastante, ya se ven bastante las trabéculas. Y del otro lado, pues también tenemos a nivel de L4 un cambio en la altura vertebral que nos puede indicar una fractura vertebral. Esa parece pues no reciente. Y lo que quiero aquí también que quede claro es cómo las fracturas por compresión o las fracturas de la columna, por lo general, no son en región lumbar o regiones bajas, son regiones de transición. T12, L1, L2, más o menos, T11, T12, L1, L2, zonas de transición de la columna. Entonces, no nos podemos quedar con una radiografía apilateral de columna lumbar. Tenemos que pedir tóraco-lumbar como mínimo. De ahí nos vamos, cuando yo tengo una fractura, uno me iría a una radiografía y ahí es donde llegaría el diagnóstico. Esto ya más que nada lo hacemos nosotros en ortopedia y a ustedes les corresponde derivarnos y tendríamos una fractura por compresión. Solo quiero que chequen cómo ciertas fracturas por compresión sí van a querer requerir tratamiento quirúrgico, otras no, dependiendo siempre en el corte axial de qué tanto esté comprometido el canal. Y estas mismas alteraciones del canal las va a presentar el paciente con debilidad de la extremidad o incluso parestesias o falta de sensibilidad. Cuando tengo un traumatismo como tal, me voy a la escala de Asia y ahí ya es ya un esquema rápido para poder valorar sensibilidad y motricidad del paciente. ¿Eso? Entonces, ¿qué le queda a ustedes? Le tienen que indicar un corset como mínimo. El paciente no se debe de estar moviendo, debe tener ese corset que sería como su férula para la columna y derivarlo a urgencias para que de ahí nosotros decidamos qué se le realiza, si se le deja conservador únicamente con el corset o se le tiene que dar o brindar tratamiento quirúrgico. Pero es importante que si sospechan de una fractura vertebral, pues sí tenga o venga fijado con ese corset de Jewett, se llama, corset de Jewett. Dentro de un caso 2, tenemos a un paciente ya
de 80 años de edad con antecedente de cáncer de próstata, eh, diabético, incluso VIH positivo, que de un mes para acá empezó a tener disminución de la fuerza y de la sensibilidad de las extremidades inferiores. Dejó de sentir y poder moverse, se traslada en silla de ruedas, llega a la consulta y, y pues ya desde ahí ya es una bandera roja. Paciente con dolor a nivel lumbar, mujer o hombre, con antecedente de cáncer de mama, ovario, próstata. Eh, empieza con un dolor a nivel lumbar, que aumenta incluso en las noches, que igual puede llegar a tener, no tener datos de falta de sensibilidad o fuerza, pero es un dolor constante, fuerte, que todo el tiempo está presente y que no cede con la analgesia. Y por otro lado tenemos a un niño con dolor lumbar. Un niño con dolor lumbar no es normal, ya de entrada. No tiene la misma carga de trabajo laboral que nosotros, solo se dedica a estudiar, jugar y demás, a menos que haya tenido un traumatismo como tal, pero no es normal un dolor lumbar a nivel de niño. Entonces eso también bandera roja y son casos que tenemos que derivar. De ahí, de lo que yo podría estar sospechando en el primer caso, un paciente pues que tenga alguna infección a nivel de la columna por los antecedentes que tiene, incluso metástasis a hueso por el antecedente de cáncer de próstata, por ejemplo. Cáncer de ovario, mama o próstata, también podemos sospechar ya de una metástasis a hueso. Dolor lumbar en niños, también sospechar de tumoración a nivel lumbar. Para esto voy a pedir, y para esto derivo luego a traumatología y ortopedia. Ahí se le pide la resonancia magnética y ahí es donde vamos a ver. Solo quiero que tengan presente cómo se le llama síndrome de destrucción vertebral y puede estar causado por una infección en nuestro país, muy subestimada todavía, pero es de las causas más importantes, la TB, y por tumoraciones. Muy raramente que sea primaria, por lo general son secundarias, son metástasis ya de cáncer, ya que tengan ellos, que ni siquiera se dan cuenta que lo tienen presente, solo empiezan con ese dolor lumbar, se hacen una radiografía, se ve la destrucción vertebral y ya se le hace un escáner total y pues ya se verifica de dónde es la tumoración o el cáncer primario. De ahí tratamiento, el mismo. Al tener una destrucción vertebral, no tengo vértebra, no tengo que lo sostenga, necesito un corset de Jewett y derivar. Urgencias inmediatamente a traumatología. Tengo un caso 3, que son los más comunes. Un paciente viejito que dolor lumbar desde hace 1 año, 2 años, 3 años que padece ese dolor a ese nivel, con irradiación a lo mejor hacia alguna de las piernas, con alteración de la fuerza muy probablemente y sensibilidad también, parecios, parestesias, comorbilidades a lo mejor solo hipertensión y demás. También empieza con problemas de rodilla, dolor a nivel de ambas rodillas, de cadera. Luego tengo un segundo caso de un paciente que cargándose al hacer el movimiento de extensión tiene un dolor que se sitúa en la región lumbar y de ahí ya no me puedo levantar. Otro caso de un paciente que hace ejercicio en gimnasio y demás, carga mucho peso y entonces condiciona un dolor a nivel lumbar. Y otro, pacientes que llegan mucho, sobre todo, bueno, profesión de meseros, que como pueden ver, las alteraciones que tiene cuando cargan la charola, como la curvatura lumbar, torácica incluso, se desvía hacia un lado o hacia el otro, depende hacia dónde cargan la charola. Entonces estos pacientes ahorita muy seguramente van a tener una escoliosis por ahí, que bueno, va a ser fisiológica, que por su trabajo se ha ido formando,
pero son cuestiones anatómicas que el cuerpo va adecuando. Entonces, para estos casos, y aquí un caso especial, que es otra de las banderas rojas, es que el paciente sí tenga un dolor lumbar, que a lo mejor esté irradiado, pero si el paciente siente adormecimiento en la zona perianal, o como se le dice, en silla de montar, entonces, si presenta el paciente parestesias, paresias, incontinencia urinaria, retención urinaria, incontinencia fecal o que no pueda hacer del baño, esa es una bandera roja para nosotros derivar inmediatamente a traumatología porque es una de las urgencias traumatológicas más importantes que se le denomina síndrome de cauda equina. Y se los pongo en estos casos porque puede estar dada por lo que ahorita vamos a ver, por lo general por un conducto lumbar estrecho, bajo, L5, S1, aproximadamente L4, L5, L5, S1, que esté comprimiendo realmente las raíces nerviosas, toda la raíz nerviosa y me esté condicionando esta sintomatología. Esto es quirúrgico sí o sí y lo más rápido posible para que el paciente no quede con esas alteraciones de por vida. Y de ahí me voy a las radiografías. En el del primer lado, cuando yo tengo un caso sobre todo de un joven del joven que levantó que levantó la caja y sintió el dolor a nivel lumbar, voy a ver por lo general este tipo de radiografía del lado izquierdo, donde, como les digo, los cuerpos vertebrales, bueno, empezamos a contar como les había dicho, sacro es donde empieza la curvatura sacra, de ahí me voy L5, L4, L3, L2, L1, de ahí me voy a los cuerpos vertebrales, el tamaño de estos, y de ahí me voy a los espacios intervertebrales entre cada uno de estos, lo cual es totalmente normal. Hago una línea que dirija todos los cuerpos vertebrales, la alineación del mismo, tanto anterior como posterior, y en la AP pues veo todos los procesos espinosos, ¿sale? Aquí como pueden ver pues realmente es una columna totalmente normal. Entonces yo ahí ya empiezo a sospechar más bien que es una contractura muscular después de haber hecho toda la palpación y demás exploración, que no tenga síntomas de neurotensión y demás. Necesito ver esa parte. Por el otro lado tengo un paciente, el mesero, que tiene un dolor que ya lleva mucho tiempo con ese dolor a nivel lumbar, que por lo general va a ser del lado derecho, en este caso, perdón, izquierdo, en este caso, porque la curvatura o la concavidad está hacia ese lado. Entonces, por lo general, los músculos del lado cóncavo van a estar contracturados, del lado convexo van a estar estirados. Entonces, siempre voy a tener que relajar los músculos del lado hacia donde está la concavidad. Ese tipo de profesiones, incluso otras más, van a necesitar terapia regularmente por lo mismo, porque siempre se van a estar contracturando de un lado y del otro, y si queremos mantener una columna sana, necesitamos terapia. Escoliosis también podemos ver en un paciente, en el mismo paciente que tuvo la lesión por cargar una caja, también podemos ver un tipo de escoliosis que es más que nada por un paciente que, digo, más bien por la posición antiálgica en la que está, pues así sale la radiografía. Entonces tampoco es significativa. Este tipo de escoliosis llegan mucho a la consulta, no son quirúrgicas, son, se tratan únicamente, como les menciono, con terapia física. Y muchas veces el paciente como tal no llega a presentar, esta escoliosis la tiene a lo mejor desde chico y no llega a presentar sintomatología hasta mayor ya. Y esto por ya una sobrecarga sobre la musculatura de lumbar sobre todo. Y tenemos el otro caso de la abuelita
que ya tiene un desgaste significativo, y entonces aquí vamos a ver cómo los espacios intervertebrales van a estar disminuidos, como les decía, osteofitos entre cada uno de ellos, los cuerpos vertebrales ya perdieron incluso cierta altura, y esto va a condicionar el núcleo, el disco intervertebral, pues ya va a estar más fibroso, ya no va a estar tan elástico. Entonces, vamos a tener que el conducto por el que salen, por el orificio de conjunción, pues van a empezar a haber ciertas alteraciones, ya sea del disco o la propia artrosis, pues empieza a cerrar ese espacio. También podemos ver escoliosis es muy común verlas en pacientes geriátricos. No se les hace nada, lo mismo, es parte de la edad, ya, una artrosis significativa la que vemos aquí en esta paciente. Y pues con el tiempo esta artrosis, como se van pegando las vértebras, pues literal empieza a perder movimiento la columna, y esto también a su vez pues le llega a favorecer en dado caso de ya no tener ninguna alteración, porque ya no tiene que pince como tal el nervio, sino que ya pues, está todo rígido y se queda. Y tenemos otra que también es muy común y sobre todo, por ejemplo, en el paciente en el que hace cargas de peso. En ese tipo de pacientes que hacen la sentadilla junto con el peso, es muy común que se les genere una espondilolistesis por una mala técnica. Y esto va a condicionar también que el disco intervertebral pues se protruya y a su vez pues puede generar es inestabilidad ya a nivel de la columna, y no deben de estar haciendo esos ejercicios porque más adelante pueden condicionar otra alteración. Hay varios grados de listesis. En este caso, la listesis se va a dividir según 25, 50, 75 la totalidad del porcentaje de la vértebra, ya sea hacia anterior o hacia posterior. La mayoría de estas listesis no son quirúrgicas, y si tenemos un 25 o un 50% de la vértebra protuida, listésica, no se opera. Si es más de esto, se opera. ¿Sale? Tenemos anterolistesis, como vemos del lado izquierdo, o retrolistesis del lado derecho. ¿Sale? Para eso hacemos siempre las líneas anterior y posterior siguiendo toda la curvatura de las vértebras lumbares para poder visualizar dichas listesis o dichos movimientos, ya sea anterior o sea posterior. Para esto vamos a pedir resonancia magnética. Vamos a pedir la resonancia magnética, que ahí es donde vamos a valorar si tenemos o no un problema a nivel discal, ¿sale? Entonces, primero que nada, en la primera quiero que vean una resonancia totalmente de un paciente sano, como el primero que les mencionaba, que carga la caja. En este vemos igual las alturas de los cuerpos vertebrales totalmente normales. Los discos intervertebrales tienen una zona más hiperdensa, una zona hipodensa, y el canal lumbar que se va a visualizar en blanco de este lado, y siempre vamos a tener una imagen axial. Siempre aquí en la resonancia magnética lo que voy a valorar es una lateral, una sagital y una axial, una imagen axial. Y con esas yo me voy a ir dirigiendo. Entonces, en la imagen axial vemos cómo está el núcleo fibroso y en la parte central el núcleo pulposo. Y luego tenemos el canal lumbar, y justo estos puntitos grises que se ven aquí son todos la caudequina como tal, todos esos, y las apófisis espinosas, y justo por estos agujeritos que están de este lado es por donde salen las raíces nerviosas. Entonces, si me voy a una resonancia alterada, vamos a ver que del lado derecho, en el lado inferior, como aquí existe una protusión discal, como el núcleo ya ha perdido cierta elasticidad, ya no se ve, ya se ve más fibroso, ya se ve más negrito todo el disco intervertebral.
Y entonces, al ver la imagen axial, vamos a ver cómo esos espacios por donde surgen las raíces nerviosas, pues ya está disminuido. Incluso del lado izquierdo está muchísimo más disminuido. Muy probablemente esta paciente tenga alteraciones sensitivas o motoras, debilidad, calambres en la extremidad pélvica izquierda, pero también puede tener ciertos grados de sintomatología en la derecha porque ya también está bastante disminuido, ¿sale? Y del otro lado, del lado izquierdo, tenemos un paciente que a la radiografía, como pueden ver, entre L4 y L5, ya vemos una disminución del espacio intervertebral. L5, S1, también ya hay una disminución del espacio intervertebral, que es lo más común. Y ahí ya en la resonancia magnética pues podemos observar justamente como ya existen estas ciertas alteraciones, ¿no? Ya el disco intervertebral ya no tiene la misma consistencia, ya no está del mismo tamaño, ya está bastante fibroso, por eso se ve más negro, y ya empieza a haber protusiones discales que pueden condicionar más adelante pues una sintomatología. De ahí cuando tengo una listesis, por ejemplo, en alguno de estos casos, en el lado izquierdo, por ejemplo, el paciente que presenta el paciente del gimnasio que hace sentadillas con carga, ese por lo general presentan una hernia y esa hernia pues es la que está dando las alteraciones, en este caso del lado izquierdo, y estos pacientes, a pesar de que todo esto se ve, pues sí tienen hernias, protusiones, y uno diría, no, pues que se tiene que operar. La mayoría de estos pacientes remiten con terapia. Por eso es tan importante el movimiento, el adecuado movimiento, el dejar de hacer ciertas actividades que fomenten esto. Y del lado derecho, inferior, pues tenemos una listesis franca, la puse a propósito, eh, y vean cómo esto pues también puede llegar a condicionar incluso la sintomatología que les refiero. Y esto sobre todo es lo que puede llegar a ocasionar el síndrome de Caudequina, porque esta alteración ya es a nivel L5S1, que ya está bastante comprometida ese canal y es más central que periférico. El tratamiento, y aquí es una de las cosas más importantes, sobre todo para estos pacientes, primero que nada, pues disminuir o mejorar los hábitos como tal, no al sedentarismo, disminución de peso. Si yo tengo un abdomen fuerte, estabilizo columna. Si tengo un glúteo fuerte, estabilizo columna. Si tengo un cuádriceps fuerte, estabilizo columna. Si tengo músculos paravertebrales, músculos erectores de la columna fuertes, estabilizo columna y mejoran mucho las sintomatologías. Entonces va a estar basado en eso nuestro tratamiento. En este caso, pues ustedes ya saben mucho de esto, de la higiene de columna, que por lo general sí le recomiendan a los pacientes, que por lo general tampoco realizamos nosotros, pero es importante esto. Y más que nada va enfocado en no hacer movimientos de flexión y extensión de la columna. De esta manera, la columna, pienso, los cuerpos vertebrales parece ser como si cargaran más de 100 kilos en la columna como tal. El simple hecho de hacer ese movimiento. Entonces, siempre va a estar enfocado en mantener una postura erguida y disminuir la tensión a ese nivel, a nivel lumbar. Entonces, para yo quitar el dolor a nivel muscular, no se va a quitar con ningún medicamento, no se va a quitar si yo no lo muevo. Entonces, lo primero que realizo en muchos pacientes son movilizaciones artrocinemáticas y pues sí, masoterapia como tal. Tengo que quitar esa contractura muscular que está ocasionando ese dolor, ¿sale? Y lo importante es hacerlo lo antes posible, porque si no es un dolor, un círculo vicioso. No me atiendo, me duele,
no me atiendo, no lo toco porque me duele, entonces no me muevo, me sigo doliendo más, me muevo menos, no lo toco porque me duele y así se va haciendo el círculo vicioso. Entonces, yo no voy a quitar ese dolor si no lo toco, si no lo muevo. Ajá. Entonces, estiramientos, masoterapia, electroterapia y también es importante tratar la parte superior, porque no solo la parte lumbar es la que está afectada, seguramente arriba también hay algo más. Entonces, como vimos en la paciente, la movilidad que tiene en toda la estructura es limitada, tanto superior como inferior. Entonces, siempre esa hipomovilidad y esa hipermovilidad en ciertos rangos es lo que me va a dar el dolor lumbar o cualquier tipo de dolor. Entonces, aquí les puse unos ejercicios. Eh, el mejor tipo de fortalecimiento para la columna son las planchas. Lo malo es que es muchos de los pacientes para ellos es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen fortalecimiento muscular. Entonces, iniciar con una plancha es muy difícil. Entonces, podemos iniciar con las rodillas flexionadas en el suelo. Otro de los ejercicios que son mucho de pacientes de yoga y por eso el yoga y pilates son de los ejercicios que más recomiendo con pacientes con lumbalgia. Este, son estos. Primero que nada, podemos empezar con únicamente levantar los brazos. De esta manera empiezo con dicha movilidad a nivel dorsal. Levantar únicamente una pierna, ahí ya empiezo a activar glúteo y ya puedo progresar a mano y brazo cambiada. Digo, brazo y pierna cambiada para estabilizar. Estos son de los ejercicios más importantes para la columna. Con esto realmente el dolor mejora muchísimo. Eh, Otro, forma de activar glúteo sin tanto esfuerzo es haciendo los famosos puentes, ¿sale? Y esto los puedo ir progresando, obviamente colocándoles mayor peso. Eh, Otro fortalecimiento, otro progreso es el puente junto con movimiento del cuádriceps o pierna arriba. Entonces ahí estoy activando glúteo, cuádriceps e isquiotibiales incluso. Y otro de los ejercicios que nos va a permitir estabilizar la columna es el abdomen. Tengo que tener un abdomen fuerte, fuerte. Y para esto no hay que hacer las típicas abdominales en las que vamos o flexionamos el cuerpo hacia arriba. Entonces justamente es lo que queremos evitar. Entonces el único hecho, el único, de la, únicamente poniéndose con las extremidades a 90 grados, con eso yo estoy fortaleciendo la región abdominal. Incluso es difícil para el paciente realizarlo. Entre más eleve las piernas, más mayor será el esfuerzo a nivel lumbar, el nivel, perdón, abdominal. Otro de los ejercicios son los famosos oblicuos, que vamos hacia un lado, hacia el otro. Igual no estoy flexionando la columna lumbar como tal. Y otros son las abdominales inversas. Yo llevo las extremidades inferiores hacia, hacia mí y hacia arriba, ¿sale? Aquí esto no funciona en los videos, pero aquí tengo para los oblicuos, por ejemplo, tenemos esa. El abdominal inverso, que es también ya una progresión difícil, pero es otra forma. Y ahorita vamos al otro. Otras son las sentadillas y desplantes. Sentadillas, cuádriceps, glúteo, estoy activando ahí. Le puedo poner al paciente primero un banquito o algo para que los realice. Suba y baja, suba y baja. Realmente muy sencillo. Desplantes. Y algo que yo recomiendo mucho es que caminen hacia atrás. Entonces, los desplantes ya es algo avanzado para ciertos pacientes, ya es para más adelante, viejitos no lo coloco, pero
el que caminen hacia atrás, activas totalmente otros músculos muy diferentes que siempre hacemos hacia adelante. Entonces, eso hay que realizarlo. Movimientos en los que voy a buscar más que nada movilidad. Entonces, el subir arriba y abajo las piernas en un lado, movilidad cruzada, esto es muy importante, porque nosotros no nos movemos rectos, siempre nos movemos cruzado. Entonces, necesitamos realizar este tipo de ejercicios. Y este, me parece. Este es otro. Ahí estoy fortaleciendo isquiotibiales, glúteo y aumento la movilidad, sobre todo de la cadera. Entonces también ahí hay cierta hipomovilidad. Y este es algo muy famoso que también lo ponen mucho, el famoso gato camello. Ayuda también a toda la movilidad articular de la columna. Estiro, flexiono, estiro, flexiono. Este ejercicio, aunque no lo crean, es difícil para como propiocepción del paciente. Necesita mucha propiocepción del paciente. Y creo que ya de ahí nos vamos a los estiramientos como tal. Entonces los estiramientos van a ir enfocados en la flexión de esa columna. Por lo general siempre estamos parados, siempre la columna está extendida. Entonces tenemos que flexionar esto. El famoso ejercicio de Williams, el primerito justamente es ese, el que me hago bolita. Posición hacia el frente, yo le llamo de maometano. Si yo no puedo realizar esta posición, esta primera posición, sentado en un inicio, el paciente puede estirar la columna de esa forma, como está en el lado derecho. Y algo muy importante es la movilidad articular de la cadera. Entonces, un ejercicio que lo permite es los que vemos acá abajo, los dos, donde es el movimiento cruzado, de un lado hacia el otro. Y algo ya en etapas más posteriores, puedes buscar esa extensión de la columna. Este casi no lo recomiendo porque los pacientes no toleran la extensión, lo que quieren justamente es esa flexión. Entonces ya llevamos 3, fortalecimiento, que como quedamos debe ser abdomen, cuádriceps y glúteo, y estabilidad de la columna. Movilidad es otro, los estiramientos que debemos realizar y algo muy importante, siempre colocarle un ejercicio aeróbico. Los que yo recomiendo, bicicleta, pero que sean de este tipo, que tengan un respaldo, elíptica y la caminata. Todos se asemejan a lo que es el caminar como tal. El andar en bici, la elíptica, es como si nosotros realizáramos el paso de la marcha y el caminar sería un paso un poquito más adelante. Yo empiezo siempre con estos dos primero y después ya los llevo como tal a ejercicios de marcha y más adelante incluso que lleguen a realizar carrera y demás, pero es poco a poco. Muchos recomiendan, bueno, otro que recomiendo, como les decía, es el pilates, yoga, tai chi, sobre todo para los viejitos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio donde fortaleces absolutamente todo. Y yo no recomiendo la natación, porque para la natación necesitamos buen fortalecimiento muscular abdominal. Si no, lo que estamos haciendo es justamente una curvatura a nivel de la zona lumbar. Entonces, para llegar a natación, primero que nada debo de activar el abdomen. Entonces, puede ser en etapas ya más posteriores, pero en etapa inicial, a mi consideración, en mi experiencia, yo no recomiendo la natación por esa razón. Y junto a esto nos acompañamos pues del medicamento analgésico. El más recomendado de lo que, como le recomendamos, es Celecoxib, ya sea 100 miligramos cada 12 horas o 200 miligramos cada 24 horas, y el paracetamol con tramadol, una tableta cada 8 horas, acompañado. Y si tengo dolor neuropático, el dolor neuropático, le colocamos pregabalina o gabapentina.
dependiendo la dosis por las noches. Y ya, sería todo. Muchas gracias, doctora. Le mandamos un mensajito, doctora, si lo puede leer en lo que vamos, los colegiados haciendo preguntas, dudas. No sé si lo pueda leer, doctora, y nos pueda Eh, apoyar. Le ¿Cómo? mandamos unos mensajitos ahí. Bueno, yo le mandé a su particular, A ver, si nos puede apoyar en lo que los colegiados nos ponen sus preguntas. Muchas gracias, doctora. A ver, creo que ya por ahí tenemos unas preguntas. Mm, Nos ponen, en casos oncológicos, en específico de mieloma múltiple, ¿por qué se da el dolor lumbar? Sé de casos que sin tener lesiones notorias iniciales se puede presentar el dolor lumbar. Es característico de las lesiones tumorales y en este caso sobre mieloma múltiple, el dolor lumbar lo van a tener en las noches y y va a estar dado por esa destrucción que se está dando a nivel vertebral. Poco a poco es como si tuvieran una fractura en la vértebra y entonces esto es lo que condiciona esa lesión y justo como menciona, por lo general yo saco la radiografía y ahí no se ve, sino es hasta colocarle o ver la resonancia magnética donde yo puedo observar dichas lesiones. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué opciones de ejercicios de higiene de columna le podemos recomendar a los pacientes adultos mayores que tienen con artrosis avanzada? Porque es muy común que no hacen los ejercicios por las posturas forzadas en la rodilla o por miedo a lastimarse más las rodillas. Eso es muy común, sí. Una forma como les mencionaba, necesitamos activarlos de entrada. Y lo primero que les debemos realizar es, por ejemplo, ellos podemos comenzar con la bicicleta. Otras cosas que les he puesto son obstáculos, conos, donde ellos realizan estos movimientos de cadera indirectamente. Y el abdomen, por lo general, justo no lo pueden fortalecer como lo vimos en las imágenes. Entonces, una forma muy fácil es literal que ellos parados las manos como aleteando. Eso, si ustedes lo realizan, fortalecen tanto abdomen como glúteo. Están fortaleciendo esos dos músculos. Entonces, son ciertas opciones que podemos buscar en pacientes justamente adultos mayores. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y nos dicen, bueno, la mandan felicitaciones, excelente ponencia, doctora, gracias. ¿Usted nos recomienda Gracias. alguna página especial o canal de YouTube para recomendarle a los pacientes en su rehabilitación? Sí hay una que se llama este, Fisiofocus. Ahí tienen varios videos justamente para realizar en casa, tratamientos en casa que pueden llevar a realizar con ellos. Y me parece que hay otras, pero ahorita no tengo el dato. Se llama- Siguen las felicitaciones por la ponencia y nos ponen, el problema para pacientes IMSS es que no tenemos paracetamol, tramadol o gabapentina en primer nivel y el paso a ortopedia está extremadamente limitado. Que yo creo que pues en gran medida de las unidades siempre tenemos ese problema, a lo mejor hasta en particulares, yo creo. Sí, de hecho, yo no sabía, en algunas clínicas creo que sí les dejan recetar el paracetamol con tramadol, pero justamente en otras piden el pase de ortopedia para poderlo recetar, lo cual, bueno, esto es totalmente, ustedes lo podrían tratar, incluso muchas lumbalgias no deberían llegar a nosotros, lo podrían tratar, pero justamente con la parte administrativa, incluso de que no pueden mandar directamente a rehabilitación, también es otro escalón que nosotros tenemos por eso llegan acá, para que nosotros los enviemos cuando los médicos familiares tienen la capacidad total de poder realizar eso. Gracias.
Otra pregunta, en su experiencia, doctora, ¿el uso de tiazinidina en la lumbalgia al fallo de tratamiento de primera línea es recomendable? Sinceramente desconozco, no lo ocupamos nosotros, no me ha tocado que ocupemos el medicamento. Usualmente cuando hay fallo al analgésico que nosotros estamos brindando y a la terapia como tal, y no son candidatos quirúrgicos, se envía a clínica del dolor. Ok, gracias. Doctora, gracias, excelente ponencia. En pacientes con hemiplegia, ¿qué ejercicios recomendaría? Bueno, ahí es otro tema aparte, pero hay ejercicios, sobre todo los que son cruzados, y se llaman, incluso a ellos les sirve muchísimo lo que es hidroterapia. Tratamientos como Halliwig, Watsu, son buenos tratamientos para ellos. Lo que buscas en un paciente con hemiplegia es relajar esa musculatura que está toda contracturada y neurorehabilitación como tal. Ok, perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, en casos de dolor agudo, ¿recomienda prescribir metocarbamol o dexametasona? Dexametasona definitivamente no. Estamos muy en contra de eso. Metocarbamol creo que puede ser un buen medicamento, pero como les menciono, si yo no muevo ese músculo, si yo no muevo al paciente, no hay cura. El metocarbamol no les va a hacer realmente nada. Van a dormir bien, van a estar relajados, pero necesitan que el paciente se mueva o no, y nosotros mover ese músculo. Ok. Continúan también las felicitaciones por su excelente ponencia. Otra pregunta nos ponen, justo en el mismo caso de mieloma, ¿existe alguna rehabilitación que pueda sugerir, aparte de corset de Jewett? ¿Podría haber otra opción, ya que a veces les resulta muy incómodo o hasta de manera psicológica algo impactante? Sí, de hecho, en todos los casos, sobre todo pacientes, incluso en pacientes con osteoporosis, para que no continúen con esta disminución de su, de su estatura y para que no continúen con estas fracturas, se les deja el corset de Jewett, literal todo el día. Y realmente sí, como dices, es algo que a ellos les afecta totalmente y es súper incómodo. Hay ciertas marcas que pueden ayudar un poquito a que no sea tan incómodo, pero no hay otro tratamiento como tal, más que el quirúrgico. Nosotros fijamos la articulación y una vez que se fija ese espacio, con tornillos como tal y una caja intersomática en medio para que reemplace ese disco que está, o más bien esa vértebra que está rota. De esa manera ya podríamos quitar el corset de Jewett. Gracias. Otra pregunta, ¿el síndrome de Caudequina puede ceder con rehabilitación, aunque sea por tiempo prolongado en adulto joven por gimnasio? El síndrome de Cauda-Equina, como les mencioné, es una urgencia de trauma y es importante tratarlo porque si esos síntomas de incontinencia fecal, urinaria y en la zona perineal, por mucho tiempo se mantienen y por mucho tiempo, incluso 48 horas, el paciente puede quedar con esas alteraciones. Entonces, ahí sí se busca el tratamiento quirúrgico. En otro caso, si no es síndrome de Cauda-Equina, si tiene alteraciones únicamente del nervio ciático, como mencionábamos, ahí sí el paciente con rehabilitación puede mejorar muchísimo. Ok, gracias. Continúan las felicitaciones. Excelente presentación. Otra pregunta nos ponen, ¿cómo abordar a los pacientes con osteopenia y osteoporosis? ¿Cómo abordarlas con respecto a tratamiento y ejercicios? Ok, primero que nada, ustedes tienen ahí un gran, nos ayudan muchísimo porque ustedes son los que detectan o piden los estudios correspondientes para ver si tiene el paciente osteoporosis o osteopenia y darles incluso el tratamiento o derivarlos al especialista que así lo requiera. En cuestión de ejercicios, el paciente con osteoporosis también tiene que tener un buen músculo. El músculo nutre al hueso, entonces un buen músculo
le va a permitir esa protección a ese hueso. Entonces, tanto el tratamiento farmacológico que se necesita, ya de acuerdo al grado de osteoporosis o osteopenia que tenga, más el ejercicio es lo que va a mejorar con estos pacientes. Gracias, doctora. Otra pregunta, ¿hay algún método clínico o dato pivote para diferenciar entre lumbalgia y síndrome del piriforme? La palpación. Literal, si yo palpo en la zona lumbar, más bien, si hago las pruebas de neurotensión, la SEC, Bragard me dan negativos, este, palpo en la región del piramidal justamente, y ahí es donde el paciente siente esa irradiación, es piramidal. O sea, tengo que palpar literal ese músculo. Perfecto, muchas gracias. Continúan precisamente las felicitaciones. Muchas gracias por sus aportaciones. Excelente ponencia. Gracias. Felicitaciones por la ponencia. Tema de impacto en el día a día. Y nos pone también, ¿los efectos analgésicos tienen efectos no beneficiosos? Por lo general no son, de hecho, esos analgésicos, por eso los ocupamos así de manera dual y demás, son los que tienen menos efectos adversos en el paciente y se pueden usar por tiempo prolongado. Entonces nosotros no vemos ninguna alteración en en algún proceso malo, no. Ok, aunado, bueno, en seguimiento a esta pregunta, nos ponen si el celecoxib causa tromboembolia pulmonar. Es uno de los, es uno, sí existen datos de ese. Incluso en pacientes cardiópatas registrados no se les debe administrar, pero pues ya son datos, son pacientes específicos. Ok, gracias. Igual nuevamente continúan con las felicitaciones. Excelente ponencia. Nos ponen precisamente que en Chihuahua este padecimiento es del día a día por las maquilas y los trabajos que realizan. ¿Existe un medicamento menos dañoso? Paracetamol, siempre paracetamol. Ok, por los efectos secundarios. Sí. Perfecto. Ok, muy bien. Continúan las felicitaciones. Y creo que alguien más que tenga alguna otra pregunta o duda. Ahora sí, como lo comenta doctor al inicio de su presentación, pues sí es muy frecuente este padecimiento que pues vivimos día a día con diferentes pacientes, jóvenes, adultos mayores, ya lo mencionaba muy bien. Y pues muchas gracias por recordarnos estas maniobras, porque también igual ya muchos pacientes casi saben qué maniobra les vamos a hacer y pues luego a veces hasta nos dicen, ya tengo el dolor, ¿no? Ya lo presento porque hacemos unas más frecuentemente que otras, pero ahorita con los que usted ya nos comenta ya nos vuelve a recordar otros panoramas. Ah, Gracias. ah, Siguen las felicitaciones, gracias por la ponencia, tema recurrente en la consulta. Nos comentan que también ya liberaron el Celecoxib a algunas clínicas, Sí, exactamente. El Celecoxib sí ya lo están liberando en algunas, otras no. Otras también, por ejemplo, el Tramadol con paracetamol también ya lo empiezan a liberar. Pero pues sí, depende mucho de las clínicas, como lo mencionaban. Lo mismo se agradece por las imágenes de las resonancias. Digo, ya actualmente también, digo, no son todos los pacientes, pero también ya podemos observar que los pacientes llegan con estos estudios, cuando antes pues era muy raro el que llegaba, pero actualmente ya a veces ni la radiografía toman, sino que ya llegan directamente con este tipo de estudios, ¿verdad? Y sí, en sí, efecto, también igual en cuanto comentaba lo del corset, pues inclusive, bueno, a mí me ha tocado que también los dejan que también toda la noche inclusive, ¿no? Entonces también igual ya desde ahí, pues el paciente a veces tiene inconveniencia porque no duermen bien, ¿no? Al contrario, a veces hasta comentan que están más rígidos, etcétera, etcétera, y a veces está la renuencia a utilizar este tipo de tratamientos. sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro?